Prólogo. Tal vez no te interese la guerra, pero tú le interesas a ella. León Trotsky. Porque hay que interesarse por la guerra. En los últimos 15 años, más de 3 millones de personas han muerto en conflictos armados. De ellos, cerca de 2 millones fueron niños. Actualmente, hay alrededor de 25 millones de personas que se vieron en la necesidad o fueron obligadas a desplazarse de sus lugares de origen debido a conflictos bélicos. En 2004, los gastos militares en el mundo superaron el billón de dólares, es decir, alrededor de $160 por cada uno de los habitantes del planeta. Pienses esa cantidad invertida en una obra pública, educación o salud. La industria de la defensa mundial, o lo que algunos autores han llamado el complejo militar industrial, tiene requerimientos tales que no existe rama científica o teológica que no esté directa o indirectamente vinculada con este complejo, o que no pueda ser usada o aplicada en este campo. Incluso centros de investigación estatales y universidades públicas en todo el mundo tienen convenios de investigación con empresas productoras de arma y sistemas de defensa. Se estima que el número de científicos y técnicos dedicados a la investigación bélica es enorme, pues en esta industria lo que sobra es dinero. Tan solo en 2005, las ganancias de las 100 principales empresas armamentistas superaron el Producto Interno Bruto de los 61 países más pobres del mundo. Jacques Bernard Herzog, fiscal de los judíos de Nuremberg, celebrados en la zona francesa, declaró en una conferencia impartida el 3 de mayo de 1949 que las estadísticas de la historia nos enseñan que desde 1496, antes de nuestra era, hasta 1945, es decir, durante 3441 años, no ha habido menos de 3173 años de guerra, locales o generales, ni más de 268 años de paz universal. Cerca de 9000 tratados de alianza han sido pactados durante el mismo tiempo. Cada uno de ellos debería ser eterno. No han durado, por término medio, más de 2 años. Dice Erich Hobsbawm que el siglo XX fue el más sangriento de la historia, pues murieron 187 millones de personas a causa de las diferentes guerras que se libraron en la cintura o bien por situaciones derivadas de ellas. Un siglo de guerra casi interrumpida, sin paz, salvo por brevísimos periodos, lo que ha implicado un altísimo costo, no solo para los militares que pelean en las guerras, sino para los civiles que las padecen. Y es que nos dice Hobsbawm, la carga de la guerra se desplazó de las fuerzas armadas de los civiles, quienes no solo son víctimas, sino el objetivo de las operaciones militares o político-militares. Es dramático el contraste entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Solo 5% de quienes murieron en la primera eran civiles. En la segunda, la cifra aumentó a 66%. Hoy se supone que entre 80 y 90% de los afectados son civiles. Los datos de los párrafos anteriores deberían ser suficientes para poner en justa dimensión el fenómeno de la guerra, importante desde el punto de vista que se le mire, se esté a favor o en contra. Y es que en la actualidad, en este mundo intercomunicado política, económica y culturalmente, es imposible que alguna región o país pueda escapar de las consecuencias de una guerra en cualquier punto del orbe. La destrucción de la planta industrial de un país, infraestructura, de sus servicios de salud, de su comunicación, infraestructura, de su equilibrio ecológico, de sus instituciones políticas y culturales, etc., repercute inmediata e inevitablemente en sus vecinos primero y después en los más lejanos, en forma de epidemias, refugiados o desplazados, contaminación del agua y del aire, alzas o caídas de las bolsas de valores, aumento de precios, escasez de productos o sobreoferta de los que no se pudieron explotar, y en muchas otras formas. En pocas palabras, la guerra nos incumbe a todos. ¿Y qué es la guerra? Intentar una definición satisfactoria de este tema sería infructuoso, pues la guerra es una de las más complejas, espectaculares y trágicas relaciones entre los seres humanos, en las que se combinan y ponen en juego todas las esferas del quehacer social con la intricada naturaleza de la psique humana. Karl von Clausewitz escribió que la guerra es un seto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario, por lo que las emociones están necesariamente involucradas en ella. La guerra no es nunca un acto aislado, por lo que se le considera una forma de relación social.
y como son tanto los aspectos sociales y psicológicos que intervienen en ella, esta transforma en un cálculo de probabilidades que solo necesita un elemento para convertirse en un juego: el azar, que por cierto no falta. Ninguna actividad humana tiene contado más universal y constante con el azar que la guerra. Nos dicen también, por último, y en esta frase suya que más profundamente se cita, plantea que la guerra no es simplemente un seto político, sino un verdadero instrumento político, una contaminación de la actividad política, una realización de la misma por otros medios. Visto así, se comprende entonces por qué prácticamente todas las grandes transformaciones en la historia mundial han estado de uno u otro relacionadas y en muchos otros casos determinadas por la guerra, aunque en la última instancia por la política, claro. La creación y caída de imperios y civilizaciones, la conquista de territorios y el mestizaje cultural entre pueblos, la colonización de África, Asia y América, por ejemplo, la configuración geopolítica en cada época y muchos de los grandes descubrimientos científicos y teológicos de los que nos beneficiamos y que tuvieron primero aplicaciones militares o que surgieron de la investigación vinculada a la carrera armamentista, la internet, la llegada a la luna, la radio, el radar, la energía nuclear y tantos otros que sería largo enlistar. Incluso actividades tan aparentemente lejanas a la guerra como el cine están influidas e incluso a veces determinadas por aquella. Cuando ve a indios piel roja, alemanes, japoneses o árabes en el papel de malos, reflexione acerca de la justeza de esta aseveración. La guerra ha estado con la humanidad desde el principio de su historia. Es una institución social como la ciencia, el arte o la religión. A pesar de sus nefastas implicaciones, los seres humanos siguen empeñados en librarla. La cuestión acerca de si la guerra es inherente a la naturaleza humana o no está fuera de los límites de este prólogo, pero podemos afirmar que la guerra estará mucho tiempo entre las sociedades humanas. Siendo así, vale la pena entonces acercarse al fenómeno y, como cualesquiera que sean las características que suma un conflicto determinado, guerra limitada, regional o mundial, convencional o nuclear, regular o irregular, fría o caliente, psicológica, electrónica o incluso comercial o económica, pueden ser descritas y analizadas, realizadas con los planteamientos de Clausewitz y Sun Tzu. Veamos algunas de las circunstancias en las que surge el arte de la guerra, libro de este último y que es el que nos ocupa. Contexto histórico. En cada época el pensamiento sobre la guerra ha reflejado el espíritu del momento y lugar. La época histórica china da inicio con la dinastía Zhang, también conocida como Jing, que reinó de 1766 a 1122 antes de nuestra era. En general, es común pensar la guerra con combatientes de máquinas o de hombres, usando armas de fuego y por consecuencia, con muertos y heridos. Si lo pensamos más en sentido amplio y entendida como un seto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario, el concepto de guerra se aplica bien al comercio. El mismo Clausewitz dice que lo más parecido a la guerra es el comercio, a las finanzas, al deporte y por supuesto a la política. En cada una de estas actividades, las armas y los combates tienen sus propias características, espacios, tiempos y dimensiones, pero sin duda hay lucha. Se emplea la fuerza de manera más o menos encubierta y lo que se pretende es imponer la propia voluntad. Es por eso que Sun Tzu y Clausewitz, sin duda los dos teóricos militares más importantes hasta la fecha, se les estudia no solo por militares, sino también por empresarios y ejecutivos de todos los niveles y de las más diversas ramas de la industria, además de los políticos y dirigentes de todo tipo, deportistas y hasta artistas. Cronología de los llamados Anales de Bambú, de 1523 a 1028 antes de nuestra era. Todavía hoy los historiadores no han podido determinar con exactitud fechas anteriores al siglo IX antes de nuestra era, en el caso de la historia china, por lo que los orígenes de la dinastía Zhang solo pueden conjeturarse, aunque sí se sabe que con ella da inicio la llamada alta cultura en China. Luego de los Zhang vienen los Zhou, la sucesión dinástica más larga de la historia china, la cual reinó en el periodo comprendido entre 1122 y 221 antes de nuestra era,
hoy dos subperíodos importantes, el conocido como la primavera y otoño, que va de 771 a 481 antes de nuestra era, y el de los estados en guerra, de los reinos combatientes, que va de 481 a 221 antes de nuestra era. Las razones del relevo de los Zhang por los Zhou no están del todo claras, pues todas las informaciones al respecto proceden involuntariamente de los Zhou, que se empeñaron en presentar su acceso al poder como un radical cambio del mundo y la época y exaltar con brillo su propio régimen, contraponiéndolo a la depravación e ineptitud de los Zhang. Es muy probable que los miembros de la antigua dinastía se hubieran corrompido y agotado hasta el punto de descuidar los asuntos de gobierno, haciendo imposible sostener con éxito las duras luchas contra los pueblos vecinos. Su capital fue arrasada y los sobrevivientes tuvieron que huir. Fue este un momento muy importante para la civilización del este de Asia, pues se amplió enormemente la esfera de la civilización china y se operó un cambio hacia nuevas formas de relaciones sociales y corrientes de pensamiento. Los Zhou repartieron las tierras entre sus partidarios, pero también entre algunos miembros de la estirpe Zhang. Los feudatarios estaban obligados a defender las fronteras del reino, a prestar servicio en el ejército y a pagar tributo. Este sistema fue eficaz durante los primeros siglos del reino Zhou para hacer frente a los enemigos del exterior, pero poco a poco fue perdiendo efectividad y a partir del siglo VIII la realeza se fue convirtiendo en un elemento meramente protocolario, pues la nobleza acusaba un deseo de independencia del emperador y al mismo tiempo de conquista sobre los dominios de otros nobles. En el año 771 antes de nuestra era, a la muerte del rey Yu, y luego de invasiones y revueltas internas, su sucesor trasladó la capital del imperio y con ello los Zhou perdieron buena parte de su territorio, lo que dio origen al llamado policentrismo, es decir, la ausencia de un emperador fuerte y la existencia de muchas casas reales con mayor o menor fuerza. Por ejemplo, en el siglo VIII, el príncipe Hyun-Shu de Chu otorgó a sus hijos el título de Wan, rey, y poco después otros siguieron su ejemplo. El desmoronamiento de la dinastía Zhou y la aparición de estados periféricos más o menos poderosos propició que las relaciones entre estados se volvieran cada vez más inestables. Hubo algunos periodos de paz y estabilidad durante los siglos 7 y 6 antes de nuestra era, debido a las alianzas que se organizaban bajo la hegemonía del reino más fuerte, pero hacia el siglo V el sistema de alianzas se hizo insostenible y el imperio de los Zhou desembocó en el denominado periodo de los reinos combatientes, 481 a 221 antes de nuestra era, caracterizado por intrigas y guerras contra uno u otro soberano, y en el que cada estado quería imponerse sobre los otros. En este caótico periodo en el que por necesidad la guerra se convierte en una actividad estatal fundamental y surgen los militares profesionales, los nobles se arman en los momentos de guerra y luego se desarman al terminar esta, ya no sirven para los fines del Estado, pues la subsistencia misma de este en este momento está en función de ejércitos correctamente dirigidos y de comandantes perfectamente preparados, de la elaboración y aplicación de una doctrina adecuada y de la mejor realización de los preparativos para la defensa y el ataque. La vida de Sun Tzu. En la guerra como en el amor, para llegar al objetivo es preciso aproximarse. Napoleón Bonaparte. Se cree que la burocratización de la historiografía china en los primeros milenios antes de nuestra era tuvo como consecuencia un estilo cancilleresco, árido y aburrido en las fuentes escritas, carente además de valor literario, al grado de que cuando resultan estéticamente atractivas y vivas, su fidelidad histórica debe ponerse en duda. También se sabe que los nobles de las primeras dinastías se empeñaron en prolongar en el pasado, tanto como fuera posible, sus árboles genealógicos encabezándolos con héroes míticos, por lo que con ironía se ha llegado a afirmar que en China se sabía más tanto sobre la remota antigüedad, cuanto más alejado se estaba de ella. Por eso el epígrafe anterior nos viene bien, pues solo de manera aproximada podemos abordar la biografía de la obra de Sun Tzu, al que se le ubica en una u otras fechas, con uno u otro nombre, como nativo de uno u otro lugar. Veamos entonces algunos datos suyos sin olvidar la advertencia anterior. Aunque no todas las fuentes coinciden,
Es en el periodo de los reinos combatientes donde se ubica a Sun Tzu y en la escritura social belicista de donde le da origen también al arte de la guerra, único libro que se le conoce o atribuye a este autor, pues la dinámica social tiene en ese momento una necesidad específica de especialistas en la guerra. Básicamente son dos las fuentes que se dan cuenta de su vida y hechos, el Shichi y o crónicas históricas de Suma Chei, que dan aproximadamente al año 100 antes de nuestra era, y la biografía escrita en el siglo II por el historiador Sima Qian, quien lo describió como un general que vivió en el estado Wu en el siglo VI antes de nuestra era. Se afirma que su nombre de pila era Chang Ying, que era nativo del estado Qi o Qi y que era contemporáneo de Lao Tse, el padre del taoísmo, y de Confucio, ya que nació a finales del periodo de primavera y otoño. Se dice también que el sobrenombre Sun le fue puesto por su abuelo Qing, ministro, cuando luego lo sería su padre Sun Ping, y el propio Sun Tzu en el estado Qi tuvo que huir a Wu por una rebelión y allí escribió el tratado más antiguo que se le conoce sobre arte militar para Hou Lu, rey de Wu, después de lo cual alcanzó el grado de general. No hay muchas anécdotas sobre él, como sobre otros personajes contemporáneos o supuestamente contemporáneos, pero hay una muy interesante y al mismo tiempo de dudosa fidelidad histórica. En cierta ocasión fue mandado a llamar por el rey Hou del estado Wu, el cual estaba ubicado en el valle del curso inferior del río Yangtze. El rey, requiriendo poner a prueba las habilidades de Sun, puesto que aquel sostenía que la disciplina era la clave de la efectividad de cualquier ejército, le surgió que demostrara sus métodos con un grupo de mujeres. Sun Tzu le dijo que no veía ningún inconveniente en ello. El soberano reunió entonces a 180 de sus bellezas, siguiendo sus órdenes. El estratega las dividió en dos compañías y nombró comandantes a las dos favoritas de Hou Lu. Luego entregó alabardas a las beldades y les preguntó: ¿saben dónde está la izquierda y dónde está la derecha? ¿Qué parte es hacia adelante y cuál es hacia atrás? Todas respondieron afirmativamente. Sun Tzu procedió entonces a explicarles cómo debían cumplir sus órdenes y les dijo: cuando dé la orden de avanzar, deberán marchar hacia adelante. A la orden de izquierda, deberán girar hacia la izquierda. Cuando les ordene derecha, deberán girar hacia la derecha. Por último, cuando les diga retroceden, deberán moverse hacia atrás. Todas se mostraron de acuerdo. Acto seguido el estratega, levantando su hacha de guerra, hizo sonar un tambor con la orden de girar a la derecha. Sin embargo, las mujeres permanecieron quietas y echaron a reírse. Posiblemente las reglas no son claras y ustedes no están familiarizadas con las órdenes, les dijo. En ese caso, la culpa es mía, admitió. Con la mayor paciencia les explicó de nuevo las reglas e hizo sonar el tambor, pero las mujeres echaron a reír de nuevo y no se movieron de su sitio. Sun Tzu les dijo: la primera vez fue culpa mía, pero ahora que les he repetido las instrucciones y no me hacen caso, la culpa es suya. Inmediatamente ordenó que fueran ejecutadas a las dos comandantes. Sorprendido por tal decisión, el rey exclamó: no puedo vivir sin estas dos mujeres, te ruego que las perdones. Pero Sun Tzu le replicó: me has nombrado comandante en jefe y debo ejercer mi autoridad de general. De modo que las dos concubinas fueron ejecutadas y el estratega nombró comandantes a las dos que le seguían en rango. Aterrorizadas, esta vez las mujeres siguieron al pie de la letra las instrucciones y las cumplieron todas las órdenes. Sun Tzu se dirigió al rey con estas palabras: las compañías ya están listas para entrar en combate. El desconsolado monarca le pidió que ordenara descansar, pues no se sentía con ánimos de ver más demostraciones. El general aprovechó la ocasión para decirle: parece que su majestad solo tiene interés en la teoría militar y no en la práctica real. Hou Lu, luego de cavilar, rectificó la autoridad de Sun Tzu y lo nombró general.